Las subordinadas adverbiales, que será un vídeo introductorio para otra serie de 3 vídeos en el que hablaremos más en profundidad de los tipos de subordinadas adverbiales y veremos análisis prácticos y concretos. En este vídeo introductorio vamos a hablar de la definición de las subordinadas adverbiales, una breve mención de los tipos y sus nexos más característicos y por último veremos un pequeño truco de cómo reconocerlas, al menos algunas, no todas. Espero que os guste. Las subordinadas adverbiales son aquellas que desempeñan para la proposición principal una función muy semejante a la del adverbio en la oración simple. Evidentemente por eso se llaman adverbiales, porque desempeñan las mismas funciones que puede desempeñar o que suele desempeñar un adverbio en la oración simple. Y os estaréis preguntando, ¿y qué funciones son las que desempeña un adverbio en la oración simple? Pues básicamente vosotros sabéis que los adverbios expresan circunstancias y complementan al verbo o a toda la oración. Tenemos aquí este ejemplo. Juan llegó rápidamente y os tengo subrayado el adverbio. ¿Veis cómo este adverbio de tiempo dice o complementa el significado del verbo? ¿Cómo llegó Juan? Pues básicamente las subordinadas adverbiales van a ser eso, es como un adverbio un poco más grande y desempeña una función que podríamos considerar casi como de complemento circunstancia del verbo de la proposición principal. Todo esto evidentemente lo iremos viendo poco a poco y con ejemplos prácticos. En cuanto a los tipos de subordinadas adverbiales, la dificultad está en que hay muchísimos tipos diferentes, cada uno a su vez con muchos nexos diferentes, con lo que es un poco complicado encontrarlo a veces. Yo os aconsejo que os repaséis los tipos de subordinadas adverbiales, los tenéis aquí en negrita, y el nexo más característico de cada uno. Luego en la práctica os vais a encontrar miles de nexos diferentes, pero siempre se podrán sustituir por el más característico y así podréis identificarlo sin problemas. Los tipos son la de lugar, y el nexo característico es dónde, de tiempo, cuándo, de modo, cómo, de cantidad, cuánto, causales, nexo, porque, comparativas, tan, no sé qué, cómo, más que, menos que, consecutivas, así que, condicionales, sí, concesivas, aunque, y finales, para. Como ya os digo, esto es la parte más complicada de las subordinadas adverbiales, y es encontrar justo qué tipo de subordinadas adverbiales, debido a toda esta variedad. Se parece un poco, si os acordáis, a lo de los complementos circunstanciales, que había muchísimos tipos diferentes de complementos circunstanciales. Pues más o menos eso. Por eso dedicaremos unos vídeos en concreto a repasar más o menos una a una los tipos de subordinadas adverbiales y verlos en ejemplos prácticos. Haremos 3 vídeos en total sobre los distintos tipos de subordinadas adverbiales. En cuanto a cómo reconocerlas, con la práctica veréis que las subordinadas adverbiales, como hemos dicho antes, son prácticamente como un complemento circunstancial del verbo de la proposición principal. Como siempre tendréis que partir de identificar cuál es la proposición subordinada, sus límites, y luego hacer una sustitución, que en el caso de la subordinada de lugar, tiempo, modo y cantidad es muy fácil, ya que todas se pueden sustituir por un adverbio. El resto de las subordinadas adverbiales podemos considerar que se trata, como decíamos, de un complemento circunstancial, pero vamos a practicar con estas que son las más fáciles de identificar. Quedaremos donde quieras. Venga, como siempre sería identificar los límites de la subordinada adverbial en este caso, que empieza aquí, donde está el nexo, y termina al final. Acordaros, verbo dentro y verbo para la proposición principal, verbo fuera. ¿Se puede sustituir por un adverbio esta proposición subordinada adverbial? Sí, podemos decir que quedaremos allí. ¿Lo veis? Entonces, recordad, las subordinadas adverbiales de lugar, tiempo, modo y cantidad se pueden sustituir por un adverbio. Y el resto las trataremos como unos complementos circunstanciales, también bastante fáciles de analizar y lo veremos en próximos vídeos. Mirad esta. Cuando comimos, comenzamos el juego. Primero identificamos los límites de la proposición subordinada adverbial. Comienza donde está el nexo. En este caso, el nexo está aquí. ¿Y dónde está el límite? Pues, acordaros, verbo dentro, verbo fuera. En este caso, el límite está aquí. Esta sería la proposición subordinada adverbial. Verbo dentro y verbo fuera para la principal. ¿Se puede sustituir esto por un adverbio? Pensar en uno. Sí, podemos poner, por ejemplo, entonces. Lo haré como me enseñaron. Creo que todos ya vais sabiendo identificar dónde está la subordinada adverbial. ¿A que sí? Como me enseñaron sería la proposición subordinada adverbial, en este caso de modo. ¿Se puede sustituir por un adverbio? Sí, por un adverbio de modo. Así. Diviértete todo lo que quieras. ¿Podemos identificar primero la subordinada adverbial? ¿Seréis capaces vosotros?
Esta sería la subordinada adverbial, en este caso de cantidad. ¿Se puede sustituir esto por un adverbio? ¿Pensar un adverbio de cantidad? Sí, mucho. ¿Veis? Entonces, el truco para las subordinadas adverbiales de lugar, tiempo, modo y cantidad es sustituirlo por un adverbio. ¿Veis? Es bastante fácil. Ya haremos más adelante un análisis más completo de todas estas proposiciones subordinadas adverbiales.